Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37, la ven ustedes por allí. También nos pueden escribir a nuestras cuentas personales, la mía particular, @CatHernández, K-A-T Hernández, sencillita. Todos los caballeros tienen también sus cuentas de redes. El Pidio, ¿cómo es? El Pidio diputado. M. El Pidio. M. El Pidio. Benny Metz, sí, así es. Benny Metz, tal cual. Y Vertico Santana, Vertico Santana, claro y raspado. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche, más allá de la luna de miel, que como dice el Pidio, aunque haya amor, hay diferencias, hay sobresaltos. En todo caso, es si el embajador de Estados Unidos debe dar a conocer, punto por punto, esos casos de corrupción que dice hay en el país. Y más allá de si debe hacerlo o no, a mí me gustaría preguntarle si ustedes creen que lo hará. Mira, yo creo que el presidente, el embajador no lo hará, pero es evidente que existe un enfrentamiento entre el gobierno y la embajada de los Estados Unidos, lo que es lo mismo decir, con el gobierno de los Estados Unidos. Y decimos esto porque el presidente de la República salir al frente a declaraciones del embajador y decir las cosas que dijo, porque si vemos el bumper noticioso, el presidente le pidió o lo emplazó a que señalara hechos de corrupción punible a la administración de él en estos momentos. Pero si ustedes ven y leen entre líneas, que se habló del tema del narcotráfico, que es algo muy significativo, porque el presidente Medina dice que la República Dominicana es sindicalizada como un puente de droga hacia los Estados Unidos. El elemento receptor es Estados Unidos y él dice que es un carril, una vía de 10 carriles para la recepción de la droga, lo cual dice claramente que yo transporto o dejo que usar la droga es porque tú la recibes allá, lo cual pone al desnudo una gran debilidad, o no debilidad, vamos a decirlo así, pone al desnudo esas grandes diferencias que existen en la actualidad. Para la República Dominicana no es nada favorable esto, y digo que no es nada favorable porque nuestro país tiene muchos problemas, tiene grandes deficiencias estructurales, tiene todos unos retos por delante de buscar la manera cómo sanear sus políticas, sus finanzas públicas, cómo sanear todo lo que tiene que ver con el aparato productivo en la República Dominicana y encaminarse y abocarse de una vez y por todas a crear políticas públicas que empiecen a generar la suficiente cantidad de empleo y empiecen a generar la suficiente confianza en los actores que le permitan a ellos permanecer en el país y poder crear un clima de empleo favorable y empleo de calidad para toda la juventud en la República Dominicana. Yo entiendo de manera muy particular que el embajador de los Estados Unidos no va a señalar porque sería, reitero, una injerencia de su parte el decir cuáles son los hechos de corrupción que presumiblemente ya se han denunciado innumerables casos y lamentablemente no hay condenados por los mismos. Mira, ante el emplazamiento que ha hecho el presidente de la República, el primer mandatario de la nación, al señor embajador de los Estados Unidos, él tiene dos opciones: o da los nombres de funcionarios implicados en actos de corrupción sin que sean procesados, porque hay casos y están siendo procesados y el país lo sabe, o sencillamente debe bajar el perfil, debe bajar su excesiva exposición pública con temas que evidentemente le significan mala propaganda, mala publicidad para la gestión de gobierno. Debe saberse que uno de los pilares en lo que descansa la gestión del presidente Danilo Medina es justamente en la transparencia. Cuando el presidente Medina en el 2012 toma posesión, él hace que sus funcionarios firmen un documento donde se comprometen a gestionar de manera ética un compromiso moral para manejar y administrar los fondos públicos. Y él, el propio presidente, cuando ha recibido informaciones
que demuestran que algún funcionario ha cometido errores, ha metido la mano o ha metido la pata, el mismo presidente lo ha separado del gobierno y ha mandado sus expedientes a la Dirección de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría para que los expedientes sean investigados y si encontraban algún nivel de responsabilidad, entonces esos funcionarios tuvieran que ir a los tribunales. El presidente Medina ha reaccionado de esta manera con determinación porque él está cuidando la imagen de su gobierno. Entonces el embajador no desaprovecha ninguna oportunidad para lanzar lodo a la imagen de la gestión del presidente Danilo Medina, de modo que el presidente habló, lo hizo como un estadista, lo hizo con mucha responsabilidad y emplazó al embajador, presente los casos, y entonces el gobierno le irá diciendo, porque mira, tú no puedes acusar a nadie de corrupción si tú no tienes las pruebas en la mano. Pero vamos a ver ahora, de manera genérica andar lanzando y creando una nube. Efectivamente, cuando se habla, y un ambiente negativo. Cuando se habla en términos, muy bien por el presidente en Medina. términos colectivos, es como el cuento de Fuenteovejuna. ¿Quién mató al gobernador? Todos a uno, o sea, no se sabe nunca quién fue, ¿verdad? Porque se deja en la estela a que cualquier persona puede caer y que la gente haga su interpretación sobre quién se trata. Ahora, si la situación sale de una declaración que dio el embajador, como dije hace un momento, a una planta televisora, donde él plantea que que la República Dominicana es un gran puente de droga y de traspaso hacia los Estados Unidos, hacia el Caribe y hacia Europa. Y decía también el embajador que hay nuevos carteles que están instalando en nuestro país y nuevos narcotraficantes que están operando en diferentes rutas, diferentes líneas, todo utilizando la República Dominicana. Si él tiene ese dato y en consecuencia entiende que el auge del narcotráfico está de la mano con la mala práctica de funcionarios públicos, debe inmediatamente de trabajar en esa colaboración con la justicia dominicana, con la Procuraduría, para hacer una investigación y parar este crecimiento que ha tenido el narcotráfico, que tanto le preocupa a ellos, que al final le preocupa porque son ellos los receptores de este traspaso de la droga que circula. Entonces, sobre ese tema, que es muy específico, de hecho él establece que han hecho ingentes esfuerzos, que han colaborado desde la DEA al gobierno dominicano, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha tecnificado y capacitado militares en nuestro país. Ese es el aporte que hacen ellos y dicen que todavía sigue creciendo. Bueno, ese es un aspecto que es importante tomarlo en consideración, viniendo de Estados Unidos, que tiene mucha información. Crece. Y que es importante nosotros tomar el toro por los cuernos en ese sentido. Ahora, con el tema de corrupción general, que de hecho el presidente le responde sobre un aspecto que dice, bueno, pero especifícame cuáles son los hechos, como tú dices, lo emplaza a que lo haga, y yo me imagino que ha tenido una pregunta en el aire, si lo va a hacer. Yo pienso que no lo va a hacer, yo pienso que se va a seguir quedando en el rumor, probablemente haga alguna visita a alguna institución para llamar la atención. Bueno, pero es que el problema está. Perdón, que el problema está, y vamos a hablar con estos países lo tratan. Pero vamos a hablar con pelos y señales. Si se le quitaron la visa a un funcionario de la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral de Estados Unidos yendo a su despacho, y no se dio la información general, sino que era una atribución de la embajada, y cuando le preguntan a él en público sobre ese caso, él se inhibe y no opina, dejando una tela de juicio sobre ese funcionario público que todo el mundo ya lo ha condenado sobre ese hecho. Entonces, en este caso está pasando lo mismo. Ellos han dejado, o el embajador ha dejado una información abierta que le puede caer a cualquier funcionario. Ahora bien, ¿qué es lo que yo entiendo? Que no obstante el emplazamiento que hace el presidente de la República, debe el gobierno tratar de eso que tú pintas como una imagen que tiene el gobierno de que ha sido transparente, que ha perseguido la corrupción, que ha sometido funcionarios,
yo pienso que todavía el esfuerzo no es suficiente y que la gente no lo percibe así, Elpidio. La No. gente entiende que el gobierno ha dejado a la libre a los funcionarios que hagan lo que quieran. Y que, salvo excepciones, Pero eso no es cierto. han sido sometidos a la justicia. No, Pero no, además, no, no, perdóname, no, el no, informe no, del no, Foro no. Económico Mundial le da la razón a que el embajador se exprese en ese término, porque justamente El estamos foro y todos nosotros... los otros. ¿Eh? El foro y todos los otros Organismos internacionales presenten pruebas. pero perdóname, en Para los índices procesar- internacionales para procesar a los estamos muy responsables. mal parados, el pido, eso no es un secreto a voces. Pero eso no es nuevo. O sea, pero además, bueno, pero tú me justifiques tampoco que está combatida la corrupción de este gobierno. La está combatiendo. pero vea que aumentamos los lugares. Hizo un baja compromiso percepción. con la transparencia. Bueno, pero oye, pero el pido- perdóname, el tema de Ahora, ética- todos los perdóname, gobiernos pero están óyeme, afectados el tema de ética que se por ese firmó problema de la corrupción. a principios de año, Sí. eso fue letra muerte, tú lo sabes. Y recientemente, en el primer Consejo de Ministros, después que se juramentó el presidente, antes de convocatoria del presupuesto, en el primero, el tema que se conoció fue el tema de corrupción también. Pero de ahí no sale, no pasa como de ser una reunión y un enunciativo. Yo quiero que justamente el presidente de la República, como dijo en campaña, que con el rumor público iba a perseguir, iba a someter, iba a solicitar que se condenen personas, se haga más activo, porque hay mucha gente señalada, vox populi, que han cometido actos de corrupción. Entonces, Mira, ahí es que yo entiendo, Elpidio, que si bien es cierto, tú planteas un panorama de beneficioso para el gobierno en cuanto a que es mejorada la percepción y la transparencia, yo soy de lo que me inscribo en la tesis que no es suficiente lo que se ha hecho, que no ha pasado a ser meros discursos y esperamos la población a que el tema de corrupción sea sancionado. El vídeo, de una vez y por escúchame, todas. Beni. Mira, cuando tú hablas de transparencia, nadie puede cuestionar la intención que pueda tener Los esfuerzos que se hacen. el presidente de la República en cuanto a su discurso se refiere. Ahora, cuando nos trasladamos a los hechos, es lo que te ubica a ti a decir que no se ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Cuál de los organismos internacionales que están en calidad para medir los niveles de corrupción que tiene la República Dominicana, los niveles de transparencia, los índices económicos, todo eso que dicen que la República Dominicana está creciendo, que también te dice que existe un alto nivel de corrupción? Él mismo, cuando dicen que el índice de crecimiento es bueno, el índice económico es bueno, es valedera la encuesta, pero cuando te dice que hay un gran índice de corrupción, de poca transparencia, entonces es malo. Yo lo que le digo es, la intención del señor presidente de la República y de su equipo puede ser la mejor, pero los hechos denotan todo lo contrario. Ahora, existe algunos elementos que no lo miden directamente a un ciudadano cualquiera. Tú sabes que cuando hay cualquier ciudadano extranjero, cuando va a hacer un negocio en un país determinado, acude a su embajada. Y para nadie es un secreto que la embajada de los Estados Unidos, muchos nacionales, inclusive eso se ha denunciado y se ha hablado, que reciben grandes niveles de intención de extorsión para aprobarle determinados proyectos. Y tú tienes el caso, inclusive cuando nosotros estuvimos en campaña en el 2012, Luis Abinader presentó una cantidad de propuestas en torno a esa dirección, porque era a voz populi todo lo que decían muchos inversionistas extranjeros que estaban siendo víctimas de extorsión para la aprobación de determinados proyectos. Ahora, eso tú no lo ves como un hecho de corrupción manejable de manera directa y que tú puedas someterlo a la justicia. Pero cuando tú buscas a un extranjero que recibe esa parte de una debilidad institucional que tiene el país, la poca transparencia y la poca flexibilidad que presenta Por lo que se ventaja ante otros países. Exacto. La gente prefiere llevar su inversión a otro destino que país. sea más Entonces, institucionalmente más no, fortalecido. es algo que escapa Eso afecta. incluso al mismo presidente de la República. Porque aquí hay instituciones, mira, aquí hay instituciones para tú hacer un negocio o para aprobar cualquier proyecto. Permiso, cualquier permiso que tú necesitas. Tú necesitas escoger 10 ministerios diferentes o 5 ministerios y 3 direcciones generales. Y en cada uno es un proceso burocrático. Ese proceso burocrático debe de mejorarse porque eso es cuantificado como elemento de corrupción. Mira, es decir, escúchame, y yo termino, concluyo aquí para darte tu espacio. Lo que se debe es de asumir la crítica y revisar qué está pasando, porque
pueden que nos estén mandando una señal. Si nos están mandando la señal, vamos a hacer lo correctivo del lugar. Ahora, es evidente y es obvio, tú y yo, Beni, que sabemos que hay grandes debilidades institucionales que si no se corrigen, vamos a estar marcando esos indicadores, y los más perjudicados no es el gobierno, lo más perjudicado es el pueblo, porque el pueblo lo que necesita es que se genere empleo, que se generen algunas actividades comerciales para empezar a producir. ¿Cuántas veces al año el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana puede visitar el despacho del presidente de la República en el Palacio y conversar con él? Todas las veces que lo solicite. Entonces, tantas veces que ha visitado al presidente de la República, ¿por qué no le lleva los nombres? ¿Por qué no le hace señalamientos específicos de casos puntuales? Van al despacho, conversan con el presidente, llevan funcionarios, acompañan funcionarios palaciegos, y entonces cuando salen del despacho hacen declaraciones sobre temas que perfectamente se lo pueden tratar al presidente, pero no es la primera vez que lo han hecho. Hay que ver las visitas frecuentes y las reuniones frecuentes del embajador con el Procurador General de la República. Incluso acaban de hacer un anuncio de que dentro de la Procuraduría General de la República han creado una especie de FBI para el tema del lavado y para el tema del narcotráfico. Hay una línea de injerencia, por ejemplo, que hay que salvaguardar. Son dos cosas diferentes. Hay una línea de injerencia de salvaguardar, que a veces se le va la mano. Pero ahí también tenemos el tema de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El vídeo, breve. Son dos cosas muy diferentes. El tema no son diferentes, ¿no? Son diferentes. El tema de la no son diferentes. Exactamente, por eso te digo a ti que el tema de injerencia, por eso que el procurador, por eso que el embajador no se puede involucrar en revelar nombres. Una cosa es ahora el tema del lavado, hacer informes, es diferente. Pero espérate. Pero que lleve nombre, que lleve expediente. No, expediente no puede llevar tal vez. Ahora sí yo pienso colaborar por los mecanismos institucionales. O sea, ellos tienen la carta diplomática, ellos tienen diferentes mecanismos que se utilizan basado en la Convención de Viena, que tú puedes informar al gobierno donde tú estás, porque ellos hacen informes. Fíjense, todo lo que se ha filtrado de Wikileaks. ¿Cuál otro embajador tiene un protagonismo? Pero tiene un peso específico. Y está dando declaraciones constantes y censurando la política oficial. Perdón, yo creo que hay que también preguntarse, porque sí, eso es lo que está claro, ¿no? Varios escenarios, algunos lo considerarán injerencia, otros lo considerarán preocupaciones coherentes. En todo caso, a mí también me luce preguntar, porque no es la primera vez que el embajador de Estados Unidos hace señalamientos. No, y señalamientos con relación a preocupaciones que puede tener su delegación diplomática, incluso su país, sobre situaciones en la República Dominicana. Lo ha hecho con el tema migratorio. Lo ha hecho con el tema de los derechos LGBT, lo ha hecho ahora con el tema de la corrupción. Ya me parece que el embajador había hablado de casos de corrupción. Sí, se había hablado. Mi pregunta es, ¿por qué ahora es el presidente Danilo Medina el que responde y reacciona? Nunca habíamos visto a Danilo Medina reaccionar. Perdón, yo lo pregunto porque me llama la atención. El tío está feliz porque dice el presidente debiera hablar más a menudo de esa forma. Sí, correcto. Pareciera pero que... por eso es mi pregunta, ¿qué cambió? Hay un término que se llama el silencio administrativo. Perdón, que aparentemente cómo lo ha llevado Danilo en estos momentos. Tal vez estaría irritado por la posición que ha asumido el embajador. Yo creo que el presidente no es un sujeto de estar irritado. Él ha sido una persona muy... Pero es la frecuencia con que atacan al gobierno. Afectado. Llegó al llegadero. Claro. Y tal vez el tema tal vez muy sensible. Por ejemplo, el tema de la le toca muy de cerca al presidente tal vez. Y el tema de la sentencia 168, por ejemplo. No, ahí fue injerencia total. Por ejemplo. Es un tema muy, muy sensible. Por ejemplo. Bueno, pero una injerencia de Estados Unidos en su momento. Pero fíjense, en ese momento el presidente... Por ejemplo. El presidente Medina, para responder no solamente al embajador de Estados Unidos, tema de drogas, sino a lo internacional, a los sectores internacionales, tomó un escenario internacional, en este caso una cumbre en Panamá, para dar la posición del gobierno dominicano. O sea, el presidente Medina esperó el momento justo
el lugar donde él a lo mejor sentía que su mensaje iba a llegar a la mayor cantidad de personas para dar una respuesta. Pero el caso de hoy fue algo que no habíamos visto. El presidente se detiene frente a los periodistas en un acto de Estado, cosa que no hacía con normalidad. Ustedes que son políticos pueden ayudarnos en estas cosas, ¿no? Mira, yo entiendo que el presidente de la República debería hablar con más frecuencia. De esa forma, sí. Pero el vídeo. De la forma en que le entienda, porque depende del tema. Pero perdóname, es que la forma que lo hace el presidente hoy parece irritado, de hecho. Ahora pareciera emplaza al embajador. Pero tenía que hacerlo. El vídeo pareciera yo. Porque llega un momento en que. Mira el vídeo. En que se llena la copa. Óyeme. Hay una gota que rebosa la copa y hace que se bote. Que derrama el vaso. ¿Y tú crees que tuvo que ver con lo del presidente de la Junta también? En solidaridad con el presidente de la Junta, el presidente habló hoy. No, el presidente yo quiero saber porque pareciera que anda por ahí. No debe. Yo no creo que va por ahí. Óyeme. Bueno, pero dice que rebosó la copa. ¿Cuál fue? No, porque hay. Ese fue el hecho anterior más reciente. Hay una exposición pública de trato, de cuestionamiento a la política oficial. El vídeo. Que viene de lejos. El presidente de la República, pedirle tú que reaccione de la forma que lo hizo, en nada le favorece al país como tal. Yo pienso que porque el que ustedes que son miembros del PLD y conocen más de cerca que nosotros al presidente Medina, verlo reaccionar y hablar de esa manera y en el contexto y en el lugar y en el escenario que lo hizo no es muy usual y denota una gran, o no preocupación, sino denota que ya las cosas o las informaciones que le están llegando a él están ya llegando a un momento en que está subiendo. Ahora, para nadie es un secreto, porque nosotros, vuelvo y digo que dije hace un momento, no es solamente la parte de la corrupción, tuviste que estar el tema del narcotráfico. Por ahí que lo cuando el presidente de la República dice que si República Dominicana es un puente, entonces Estados Unidos es una vía de 10 carriles para recibir esa droga. Entonces, escúchame, él está haciendo una acusación directa que Estados Unidos es de los mayores consumidores de droga. Tú dirás eso en voz de Beni, en voz tuya, en voz mía. Y los europeos también. Perdón, en voz de nosotros es algo normal. En voz del señor presidente de la República no es normal. Entonces, a nosotros como país no nos conviene ese tipo de pronunciamiento. Ahora, es evidente. Ahora tú eres el abogado del embajador. No, pero óyeme, no. Bertico, pero yo te. Es que yo sé que el embajador, la primera visita que le hizo en campaña fue a Abinader. No. Yo sé que sí. No lo vea. Óyeme, yo vuelvo. Sí, claro. Yo vuelvo y te repito. En voz del presidente en voz del presidente nos debe de preocupar a nosotros. No, pero hay que responder. Señores, lo que pasa es lo siguiente. Explíquense con sin trabajo hoy. Veamos el tema del narcotráfico. Veamos el tema del narcotráfico. Veámoslo. Pero espérate el vídeo. Hay una responsabilidad. No, que el consumo en Europa y el consumo en Estados Unidos le ha creado serios problemas a estos países. Nosotros tenemos que estar financiando la política de persecución y con nuestros propios fondos, como estados pobres, como gobierno de escasos recursos. Perdón que les interrumpa. Para evitar que la droga le llegue y ellos con un mercado en crecimiento. Perdón. Porque es que ha fracasado la política de droga. Yo pienso que 50 años de fracaso. De consumo allá. Lo que ha dicho el embajador tal vez no es mentira. Pero ha dicho el embajador tal vez no es mentira. El problema es que él recurrentemente asume temas que son muy locales y efectivamente trae reacciones como la de hoy del presidente de la República. Pero es muy difícil para nosotros y raro ver al presidente. Pero qué bueno que el presidente, la defensa de su propio que el gobierno. Presidente tire la raya de pisar. Tiene que poner una raya. Miren. El presidente tiene que poner una raya. Como ex datilista que le hiciera eso. Muy bien, porque además está hablando. ¿O tú eres datilista todavía? Soy danilista. Okay. Está hablando el jefe del Estado. Fíjense una cosa. Sí. El jefe del Estado. No el político, no el ciudadano. El jefe del Estado. El pidió. Tenemos que pasar al segundo tema. A mi juicio, yo insisto en que hay algo más. Hay algo más que no sabemos. Hay algo que hay algo que le preocupa. Hay algo que le preocupa al presidente de la República que lo ha sacado de
su estilo comedido, Claro. de su estilo... Evasivo, muchas Eso veces. suena cómodo. Bueno, no me gustaría decir evasivo, No, me y muchas gustaría veces decir... deja la palabra en la boca al Los periodista. Los y eso no es presidentes natural. cómoda. dan sobre la mesa también. Sí, sobre el pidió, pero yo escritorio, creo que si en algo está presionado el gobierno nacional en este momento... para enfatizar una actitud. Piensen en algo. Yo creo, no sé, es un análisis a lo mejor, como dicen en la vecina Puerto Rico, al garete, ¿no? Pero podría ser. ¿Qué preocupa al gobierno dominicano en este momento? Falta de recursos. Lo vemos eliminando exenciones, eliminando subsidios. Colocando A lo mejor bonos, hay un tema económico colocando detrás de bonos. esto. No, los gobiernos siempre tienen problema económico. No, sí, pero no. Porque las necesidades son infinitas. Eso está claro. Y los Y recursos más son cuando se dependen limitados. los recursos también. Sí. Y los recursos Y esos son presupuestos limitados. deficitarios Pero también son ¿de dónde problemáticos. salió el tema de Pero sacar el los déficit recursos no de es nuevo a Punta tampoco. Catalina, por ejemplo? ¿No viene de una medida de Brasil? De Brasil. ¿Quién impulsó esa investigación en Brasil? Estados Estados Unidos. Unidos. Vamos a la pausa De verdad que la comercial. chama está Ya venimos.